es una persona, vale. Él es una persona que está vinculado también como economista senior a esa de ECPOL. Eh, es una persona que conoce muy bien la economía andaluza y la española y los grandes procesos de fondo que ahora mismo pues, pueden eh, estructurarla, vertebrarla, orientarla, en fin, o desorientarla, según se mire. Está Carmen González, que aquí quizás la conocemos menos. Carmen es catedrática de la UNED, catedrática en el Departamento de Ciencia Política y de Administración de la UNED y es investigadora principal también del Instituto Elcano. Ella estuvo en Andalucía hace muchos años y bueno, pues es una persona que trabaja sobre el tema de migración. Eh, eh, ya nos contará ella después cuando el enfoque que está dando su trabajo, ¿no? Y ha seguido de alguna forma el pacto del- de asilo y migración que hace poco pues, fue firmado por las autoridades europeas, ¿no? Va a estar también una persona, el Hachi Medune, una persona que es inmigrante, es presidente fundador de una organización, nuevo, nuevo tipo de inmigrantes, y va a hacer la tercera intervención. Rosa Verges, que es ahora mismo, desde ayer, la secretaria de Inmigración en Comisiones Obreras de Andalucía, que es un puesto que se acaba de, es una posición en la estructura jerárquica de comisiones que se creó ayer en el Congreso, a raíz del Congreso Regional de estos días, pues Rosa Verges va a tratar de estar. Hoy le ha tenido una pequeña incidencia y es que bueno, estaba en cola para una intervención hospitalaria y esta mañana la han llamado para decirle que mañana hay un hueco y que si quiere aprovecharlo, pues que ahí estaba. Y entonces está haciendo pruebas ahora mismo para la intervención. Me dijo que justo a las 7 tenía las últimas. Me dijo que iba a intentar entrar en la sesión. Es ya muy importante, desde el lado sindical al menos, que un sindicato, comisiones, haga esto. Eh, Determine un campo concreto en la Secretaría para atender la inmigración. Hasta ahora la inmigración era objeto, bueno, pues de un saco. Estaba con otras competencias variadas más en un conjunto pues, de casi un desastre y se le desea dar un mayor relieve. En UGT, que Andalucía, la situación están en la misma circunstancia que estaba comisiones hasta antes de ayer, ¿no? No sé si se incorporará a la persona que es responsable de este tema. Me comentó que lo iba a procurar. Está en Granada, está invitada y espero que lo haga. Y esto es un poco el punto de partida. Yo quería dar las gracias a las personas que estáis, quería dar a los ponentes. Lo primero, le quería dar las gracias a las personas que asisten ya y espero que se pueda incorporar alguno más. Y le quería dar las gracias también a las personas en parte de comisiones, que aunque finalmente no puedan estar, pero bueno, que han estado nos han animado a la asociación a que tratemos este asunto. Vamos a grabar esto, vamos a hacerlo, la intervención va a ser un poco circular, con dos rondas, una primera de ponentes, propiamente dicho, una segunda entre ponentes y, y quizás si somos los que somos ahora, pues ya abierta la intervención de todos y una última ronda que dejaremos más en abierto para el final. Se está grabando, si alguno de vosotros queréis, pues no ser grabados en el momento de vuestra intervención. Carlos me contaba que basta con que bloqueéis vuestra imagen, no sé cómo, esto lo contará él, y ya eso se haría, ¿no? Y yo sin más, estamos presentes en la reunión, los que os comentaba, más
Están dos personas que están vinculadas con nosotros de alguna manera, Tomás Caseras, que ha entrado ahora bajo el nombre de Emil Diguá. Está José Luis Bueno Migallón, una persona bueno, pues, muy vinculada con temas sociales y ambientales en el Jarafe. Y está, como os decía, desde Washington, Lorenzo Cachón, que está enganchado, no sé de qué manera podrá intervenir, ¿no? Me comunicó que estaba muy interesado también en asistir. Y yo, si os parece, y sin más, la iremos dando entrada después a quienes se rezaguen, pero casi os diría, por respeto al trabajo vuestro, que arranquemos. Así que, Manuel, tú mismo, ¿eh? Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias, Antonio, por la invitación. Sí es verdad que comentábamos hace un momento que no soy experto en economía de la inmigración, pero sí también es verdad, obviamente, que algunas cuestiones se pueden contar y sobre todo desde la perspectiva de quizás más mi especialización en mercado de trabajo, en donde sí hay algunas cuestiones que yo creo que son relevantes, sobre todo en los últimos años, que como vais a ver en una pequeña presentación que he preparado, podréis comprobar que la inmigración se ha convertido en un factor determinante. Cuando digo determinante, digo muy determinante sobre la dinámica coyuntural de la economía española actual. Es decir, está generando una serie de elementos positivos, tractores sobre la economía española, pero a su vez también, y en estos otros expertos evidentemente pueden intervenir, o lo van a hacer seguramente, y con otras perspectivas, cuáles son las cuestiones relevantes que suscita o que se suscitan a partir de ahí, a partir de lo que yo voy a contar. Os voy a dejar una presentación de apenas 7, 8, 9 minutos, no van a ser más, voy a compartir pantalla. Eh, Supongo que la estáis viendo. Nada, algunas cuestiones que yo creo que son importantes a la hora de analizar un poco el papel de la inmigración, como he dicho, en la actual situación económica española y qué retos y qué oportunidades plantea, ¿no? La primera cuestión yo creo que todos sabemos, ¿no? Si estamos atentos a las noticias y somos lectores habituales de todas aquellas titulares sobre la evolución del mercado de trabajo en España, lo primero que tenemos que decir es que obviamente la inmigración se ha convertido, como he dicho hace unos segundos, en el motor económico de la economía española. De hecho, prácticamente, cuando digo prácticamente estoy diciendo el 100%, prácticamente el incremento de la mano de obra en España desde la pandemia ha sido en buena parte y sobre todo en el último año ha sido buena parte gracias al aumento de la población nacida fuera de España, no nacional. Muchos de ellos tienen la doble nacionalidad y esto es una cuestión muy relevante y muy interesante también. Pero podemos decir que son obviamente personas que han llegado al país y que rapidísimamente se han incorporado a nuestro mercado de trabajo, de tal manera que el número de personas no nacidas en España, extranjeras, que hoy en día no solo participan de nuestra vida cotidiana, son población de nuestro país, sino que también participan en el mercado de trabajo, como podéis ver, ha crecido de forma significativa. Estamos experimentando una segunda ola, algo menos intensa, pero también, como he dicho, o como podéis ver en el gráfico, una segunda ola que va a reproducir en cierto modo lo sucedido a principios de siglo, hasta que llegó la crisis de 2008 y todo se ralentizó, incluso se paralizó y disminuyó de forma significativa, ¿no? Fijaros, si uno analiza los datos desde el 2019, si es del último año es más todavía, ¿eh? Pero si lo analiza desde 2019, tres cuartas partes de los nuevos trabajadores del país, aproximadamente, bueno, un poquito menos, 71,4% de los trabajadores son no nacionales, es decir, nacidos fuera de nuestro país. Perdón, no nacionales. Es que aquí el lenguaje es importante, la semántica es importante, porque muchos sí lo son, porque tienen la doble nacionalidad, algunos sí lo son, pero no son nacidos en España. ¿De acuerdo? De hecho, y lo hemos dicho en algunos artículos, DINE ha publicado datos, FEDEA publicó un informe no hace muchos días también sobre la cuestión, y la propia ministra de Inclusión puede decir perfectamente que la economía española está demostrando en estos 2 últimos años una dinámica muy positiva comparada con lo que se está observando en el resto de Europa, y buena parte de esto viene motivado precisamente, como hemos dicho, por la incorporación de trabajadores extranjeros. Tenemos que entender que es un shock de oferta en el mercado de trabajo. Es decir, de repente llegan más de 1 millón y pico de trabajadores a España,
ese grupo, ese conjunto de personas accede al mercado de trabajo y lo cambia, ¿no? Son personas que van a trabajar, ahora vamos a ver también el perfil y qué supone esto, pero también son familias que consumen, demandan, etcétera. Y por lo tanto lo que hacen es dinamizar la economía. Si bien es verdad, y esto es otro debate que no vamos a entrar ahora, quizá hecho con forma, pero no por el hecho de que sean inmigrantes, sino por el modo o el modelo de crecimiento. Conforma un crecimiento muy extensivo, no necesariamente el que a lo mejor nos gustaría a los economistas, como somos muy aguafiestas muchas veces, cuando las cosas van muy bien decimos, sí, va muy bien, pero, ¿no? Conforma un tipo de crecimiento muy extensivo y no tanto en eficiencia, en productividad, que sin embargo también está sucediendo en los últimos trimestres. Sí es verdad que evidentemente está generando una tasa de crecimiento para la economía española significativa. Bueno, pues podemos decir sin ningún tipo de duda que la inmigración es la principal protagonista, la principal causante de esta evolución, vamos a decir que hasta hace unos años inesperada, ¿no? No pensábamos que se fuera a repetir lo mismo que hace 20 años de una forma tan intensa. La segunda parte de la cuestión, y yo creo que es el debate que también suscita, obviamente, y no voy a generar ninguna sorpresa con lo que voy a decir, pero el debate que suscita es la típica de siempre, ¿no? Es decir, bueno, vale, sí, tú me estás diciendo que han entrado 1,4 millones de extranjeros a nuestro país o no nacidos en España y de repente tú me vas a decir que aquí no pasa nada, ¿no? Ya sabéis que hay una tesis por ahí, evidentemente es una tesis que se comparte y me voy a permitir decirlo, a ambos lados del espectro político, ¿no? Una tesis del trabajo fijo, ¿no? En donde si alguien viene de fuera le está quitando el trabajo a alguien que está dentro, ¿no? Eso contradice las leyes más básicas de la ciencia económica, es decir, eso no funciona así, obviamente, no hay ninguna razón por la que tenemos que pensar que en términos generales la inmigración venga a quitar empleo a nadie, más bien, y esto es lo que comentaba no hace muchas semanas en una columna una columna que en el país de los negocios, lo que está sucediendo es que buena parte de estos inmigrantes vienen a complementar, vamos a decir así, al mercado de trabajo español, complementa al nacional. Aquí tenéis la caracterización, a partir de los datos de la EPA, de cuáles son las principales características de los trabajadores nacidos en España nacionales, mientras que por el otro lado tenemos los extranjeros, ¿no? Es verdad que los trabajadores nacionales pues están perfilándose cada vez más hacia puestos que podríamos decir más cualificados, de mayor nivel educativo, con mayores salarios, normalmente técnicos y profesionales científicos. Estamos viviendo, y tampoco no voy a entrar en esto, pero estamos viviendo una pequeña revolución laboral en España, y esta es una cuestión importante, ¿no? Pero bueno, también se están concentrando en otros ámbitos, como por ejemplo empleos administrativos, por supuesto, administración pública y educación sanidad. Sin embargo, los extranjeros están empezando a cubrir o suelen cubrir no tanto como hace 20 años, que iban muchos al sector de la construcción. En este caso, están cubriendo otras parcelas del mercado de trabajo que obviamente, en general, y por las razones también que vienen definidas por las propias características de los inmigrantes, son empleos que podríamos decir que tienen un nivel de exigencia de cualificación y de valor añadido algo menor, ¿no? Como buena parte de estos extranjeros pues se están colocando en servicios de restauración, ocupaciones elementales, construcción, transporte, que son empleos en los cuales, en principio, el trabajador nacional, el trabajador nacido en España, pues está saliendo, está empezando a salir. Con lo cual, hay una especie de complementariedad. Es verdad, y sobre esto solamente voy a dar un pequeño matiz, después si queréis podemos discutirlo, es verdad que en algunos sectores en donde el ingreso el porcentaje de trabajadores migrantes que ha crecido mucho, lo sabemos por la primera gran ola a principios de siglo, es verdad que eso puede tener un efecto sobre los salarios en ese sector. Pero en términos generales, en términos agregados, no me voy a meter en cuestiones fiscales, que esa es otra cuestión, en términos generales, el efecto que tiene sobre el mercado de trabajo estos procesos de inmigración son en términos generales positivos, netamente muy positivos, y en términos salariales solamente afecta a determinadas parcelas del mercado de trabajo en donde quizá la concentración de trabajadores inmigrantes es muchísimo más intensa. Pero en principio podríamos decir que el inmigrante lo que está haciendo es sanear o permitir de alguna manera que ciertas parcelas del mercado de trabajo y por lo tanto de la actividad económica española pues queden ocupadas y no tengamos vacantes, ¿no? Me contaba un amigo, esto es una pequeña anécdota y muy rápido, que en Málaga se está sucediendo precisamente esto, pero que están empezando a desplazar también al trabajador nacional porque buena parte de los trabajadores inmigrantes quizá a lo mejor no tienen el nivel educativo medio, que lo tienen cada vez más alto, llegan cada vez más cualificados.
pero no tienen el nivel de cualificación media de los trabajadores nacionales, pero sin embargo tienen una característica muy particular que no suelen tener no suele tener el trabajador español de su mismo nivel, que es, por ejemplo, conocimiento de idiomas. Y en el caso de Málaga están desplazando a puestos de presencia, lo que es la presencia al cliente, por ejemplo, en hoteles o en restauración, donde hace falta un nivel de desarrollo en cuanto a habilidades lingüísticas, de conocer idiomas, están desplazando al trabajador nacional. Pero bueno, estos son anécdotas, pero para que veamos que la cuestión no es simple, sino que está completamente lleno de matices. Bueno, algunas características también de estos trabajadores pues son precisamente su distribución en términos de edad. Están mucho más concentrados en los grupos de edad entre los 25 y los 54 años, que es precisamente por donde se está vaciando en nuestro mercado de trabajo en términos de trabajadores nacidos en España. Esto es, vuelvo a decir, vuelvo a insistir en ello, es un elemento que de momento está permitiendo que nuestro mercado de trabajo deje de, no sufra tensiones inherentes a un proceso de envejecimiento que ya venimos desarrollando desde hace algún tiempo. Es verdad también que hay algunos elementos diferenciados también sobre qué tipo de inmigrantes y por qué vienen. Todo parece indicar, bueno, aquí no lo he puesto por nacionalidad, no lo veía necesario, pero yo creo que todo el mundo también sabe que los inmigrantes pues vienen desde varios lugares, ¿no? Y en principio pues tenemos, el principal viene de Latinoamérica, ha habido una ola importante de trabajadores y de personas que han venido de Venezuela y Colombia, algo menos de Argentina. Es verdad también que vienen muchos de la propia Unión Europea y de países no de la Unión europeos, particularmente el caso de Ucrania. Y después también, evidentemente, tenemos flujos migratorios desde el norte de África y, y países subsaharianos, pero aunque parezca que tenemos ese sesgo de considerar que estos son principalmente los inmigrantes, es verdad que por ejemplo, los marroquíes, la primera nacionalidad no española dentro de nuestro país, sí es verdad que en los últimos años los flujos de inmigración vienen, sobre todo al mercado de trabajo, vienen de países que son no africanos, es decir, principalmente a Latinoamérica y del resto de Europa. Y como vienen de Latinoamérica, muchos de ellos vienen también por razones de arraigo. Ha crecido mucho la razón de arraigo y frente a otras razones por las cuales los inmigrantes pues van buscando una nueva vida personal y profesional en nuestro país. No voy a entrar mucho tampoco en estas cuestiones, yo creo que vaya a entrar más otros ponentes sobre ellas, pero es verdad que aquí la cuestión es que el mercado de trabajo está viviendo una explosión muy dinámica en nuestro país, que eso se está trasladando, a modo de resumen, a un crecimiento económico español muy intenso en términos relativos comparado con el resto de Europa, por lo tanto, inmigración y crecimiento están profundísimamente relacionados, pero evidentemente esa oportunidad que se está generando también genera una serie de retos que yo creo que son relevantes a la hora de establecer un debate sobre la inmigración. La suerte, y esto no lo digo yo porque lo haya observado, sino con otras personas que saben mucho más que yo, la suerte, entre comillas, que tenemos en España es que si tenemos que buena parte de este flujo de inmigración vienen de países latinoamericanos y el resto o buena parte viene del norte de otros países europeos, la integración es muchísimo más, vamos a decirlo, más natural, ¿no? Las culturas, las relaciones culturales, el propio idioma, pues facilita una integración, pero aún así, evidentemente, este flujo pues genera tensiones sociales que evidentemente, y esto es una cuestión muy preocupante, pues viene a ser utilizada de forma interesada en un contexto cada vez más de polarización económica y de simplificación del debate, ¿no? El inmigrante es culpable de todo para ciertos grupos políticos que evidentemente explotan esa idea sin que sea fácil rebatírselo, aunque evidentemente sean mensajes que hay que desterrar, ¿no? Yo creo que este es un poco un perfil sobre cuál ha sido el protagonismo de la inmigración en la economía española. Yo creo que tenemos que eliminar esa idea de que el inmigrante viene a quitarle el puesto de trabajo. No hay ninguna evidencia y además los datos del mercado de trabajo en España nos dicen que viene a ser mucho más complementario que sustitutivo, por supuesto, y que es una especie de halo de aire fresco ante una situación que es mucho más complicada y que evidentemente, aunque la inmigración viene a mitigarla, no la va a solucionar ni muchísimo menos, que es el problema del envejecimiento de nuestro país. Yo creo que la inmigración es una oportunidad económica, sin ningún tipo de dudas,
nos ayuda a plantear de una forma muchísimo, algo más flexible un futuro que es complicado para un país como España, en donde el envejecimiento, como he dicho, es bastante elevado y va a seguir siéndolo, por supuesto, por razones de carácter puramente demográfico y de la propia naturaleza humana, y que esto, de todos modos, para evitar riesgos y tensiones de carácter social y político, exige evidentemente que sea gestionado de forma inteligente. Yo creo que lo dejaría aquí. Creo que he tocado algunas cuestiones y si queréis después, cuando pasemos a la parte más de debate y preguntas, podemos discutir alguna cuestión de forma más extensa. Muy bien, Manuel, pues muchas gracias. Un pequeño instante, Carlos, Lachi está intentando conectar. Le he pasado tu móvil para que haga, para ver qué le ocurre, ¿eh? Que he visto que me lo han mandado, estoy pendiente a ver si me llama, vamos, y voy a ver cómo lo podemos resolver, ¿no? ¿Vale? ¿Te ha mandado él algo o qué? No, 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 no me han mandado nada. Vale. Bueno, pues a ver qué es qué problema tiene. ¿Tú tienes el teléfono de él? Te lo voy a pasar. Yo hablo con él, ¿no? Por eso te voy a pasar el teléfono de él y a ver qué es lo que le está. Pásame también el correo electrónico de él, porque le puedo mandar un correo electrónico con un enlace, digamos, más. Bueno, te mando esto y a ver, y ya tú a ver qué te dice, ¿vale? Vale, vale. Un momentito, que pequeños detalles. A ver, ya te lo he mandado, ¿eh? Vale. Bueno, pues perdona, Carmen. Nada, tranquilos. Eh, Sigue. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias a este foro por esta invitación. Yo voy a continuar donde lo ha dejado Manuel Hidalgo. Creo que estamos trabajando en cosas muy semejantes en este momento con los datos de la EPA. Creo que estamos haciendo justo ahora un trabajo muy, muy parecido, pero no voy a entrar entonces en lo que él ha expuesto ni en el diagnóstico general que ha hecho, sino más bien empezar, digamos, a partir de eso, para hablar sobre algunos retos que, en mi opinión, a corto o a medio y largo plazo se plantean al sistema español migratorio, al sistema, a la economía, a la sociedad y a la política española en relación con la migración. Uno, para acabar precisamente por el final de lo que mostraba Manuel Hidalgo, es el reto demográfico, ¿no? O sea, no sé si lo ha dicho, o estaba escrito creo en la presentación, creo que la población española estaría disminuyendo si no fuera por la aportación de migración que ha recibido. Es decir, sobre los 40 millones que tenía España a principios de siglo, ahora estamos en 49 millones, esos 9 millones enteros son inmigrantes, es decir, que la población española ha crecido en un 23% en estos 25 años, lo cual triplica el ritmo de crecimiento poblacional de cualquier otro país de la Unión Europea, de los que formaban la Unión Europea cuando nosotros entramos en ella, Europa occidental, digamos, ¿no? Excluyendo de aquí Europa del Este y las últimas entradas desde Malta o Chipre, ¿no? Europa Occidental, esos países que formaban la UE cuando entramos nosotros, nuestra población ha crecido 3 veces más que la de ellos. Bueno, con la tasa de natalidad que tenemos, que es 1,12 de media hijos por mujer, la generación siguiente, en cada generación la población disminuiría y se convertiría en un poco más de la mitad de la anterior. Es decir, la población española estaría abocada a la desaparición. Pero esto no es lo que preocupa a la población española, ni a la nuestra, ni a ninguna de las sociedades semejantes a las nuestras, a las occidentales, ¿no? Lo que preocupa de la falta de niños y del envejecimiento que la sanidad produce es que el sistema no es sostenible. Es decir, que cada vez en estas condiciones hay menos personas en edad laboral, menos personas ocupadas para mantener a una población mayor que vive más años y que por lo tanto tiene un gasto sanitario enorme y tiene un gasto en pensiones que es el principal gasto
del estado de bienestar. Pero para mantener ese equilibrio entre lo que entra y lo que sale, es decir, entre la población ocupada y su aportación y el gasto en personas mayores, tanto en pensiones como en sanidad, es necesario que se den ciertas condiciones. No basta con que entre inmigración. La inmigración está suponiendo ya un alivio para las cuentas, ¿no? Pero para que eso sea la apuesta a largo plazo para mantener el sistema, todo el sistema de pensiones, son necesarias varias cosas, porque hay que tener en cuenta una o varias. Uno es que la población inmigrante, aunque llega con tasas de natalidad más altas que la española, en su mayor parte, tiende a adaptarse a las tasas de natalidad de la población de acogida. Esto está muy estudiado en muchos países. Los que vienen de países donde solían tener 3, 4 hijos pasan pronto, muy pronto, a tener 1 o 2, asemejándose a la sociedad mayoritaria, ¿no? En el caso español eso ya se está viendo. Es verdad que hay un grupo, el marroquí, que es el más grande, donde eso ocurre mucho más lentamente. Siguen teniendo muchos más hijos que el resto de la población inmigrante y desde luego que la española, ¿no? Pero lo primero es esto. Esa tasa de natalidad en líneas generales tiende a asimilarse a la de la población española, con lo cual también ellos tienen un problema de autorreproducción, ¿no? De reproducción de su número. Por otro, claro, la población inmigrante llega en edades jóvenes, pero se queda, obviamente se queda, y obviamente tendrá derecho a una pensión de jubilación. Por otra parte, si la inmigración, como está ocurriendo en este momento, ocupa los puestos peor pagados de nuestra sociedad, que es lo que está ocurriendo cuando hablamos en general, porque claro, dentro de la inmigración tenemos a los inmigrantes de países ricos que vienen a España y ocupan puestos de alto nivel de cualificación y salarial. Claro, no estamos hablando de esos que son una minoría. Hablamos del grueso de la inmigración, que es la que proviene de países más pobres que España, y qué tipo de trabajos desempeñan, qué tipo de salarios reciben. Bueno, pues, en la actualidad, la pensión media en España, según los últimos datos de la Seguridad Social, está en 1.500 euros, 1.501 para ser exactos, y eso está ya por encima del salario medio, de la base de cotización de buena parte de los inmigrantes en España. Eso no es sostenible. O sea, con trabajos mal pagados no se paga un sistema de pensiones que ha mejorado muchísimo en los últimos años, permitiendo este aumento continuado de la pensión media. Eh, a largo plazo, a medio o largo plazo, la inmigración no puede ser la solución. La inmigración solo es a corto plazo un parche, pero a largo plazo no puede ser la solución. A largo plazo hay que pensar en otras cosas de las que no vamos a entrar en profundidades aquí porque estaríamos hablando pues, de la edad de la jubilación, de lo que se paga como cotización a la seguridad social, de las tasas de reemplazo, es decir, qué porcentaje de lo que se cobraba trabajando se recibe después como jubilado. O sea, ese reto demográfico lo tenemos los españoles encima pese a la inmigración y no nos hagamos a la idea de que lo hemos solucionado con la inmigración. No, no lo hemos solucionado, seguimos teniéndolo. Otro problema que tenemos, o otro reto, es cómo conseguir atraer una inmigración que tenga mayor cualificación. Antes Manuel Hidalgo lo ha mencionado. Los inmigrantes que proceden de países más pobres que España, es decir, aquí no incluimos a los miles y miles de franceses, alemanes, británicos, italianos, etcétera, que están viviendo ya en España y que forman alrededor del 18% de total de inmigrantes, tienen de media una tasa, unos resultados educativos pobres, muy pobres en comparación con los de la población española, ¿no? Los datos más alarmantes son los que se refieren a Asia y África, pero también en América Latina son tasas, son niveles educativos, incluso en los países de Europa del Este, como Rumanía o Bulgaria, dentro de la UE, también estos tienen resultados educativos inferiores a los de la población autóctona, ¿no? Esa baja cualificación es a la vez causa y consecuencia del tipo de hueco ocupacional que están ocupando, valga la redundancia. Se ocupan de trabajos mal pagados y de baja cualificación y poco productivos, hay que recordar esto, ese tipo de trabajos reciben bajos salarios porque son poco productivos, precisamente porque tienen un nivel educativo bajo.
pero a la vez el hecho de que exista esa oferta de mano de obra de muy baja cualificación y dispuesta a recibir bajos salarios porque está en necesidad de hacerlo, hace que ese tipo de puestos de trabajo se produzcan más. Es decir, muchos de los sectores eh, que ahora en España ocupan mucha población simplemente no existirían. No existirían. Algunos de ellos son necesarios para la economía española, sí. Otros son necesarios, es más dudoso. Por ejemplo, para que entiendan lo que quiero decir, el servicio de reparto a domicilio de comida, que no existía hace pocos años, ¿es algo imprescindible, necesario para la economía española? Se alimenta en un 90%, por no decir el 100%, de inmigrantes y muchos de ellos irregulares. ¿Es algo que realmente ayuda al desarrollo de la economía española? No sé en las ciudades en las que ustedes viven. En la que yo vivo está llena de locales de uñas, de manos o de pies, masivamente atendidos por mujeres inmigrantes. ¿Realmente esto era algo? Esto tampoco existía, no existía antes. ¿Esto es algo realmente que necesita la economía española? Bueno, em, la inmigración o el bajo nivel educativo de esa inmigración se puede ver desde dos partes, desde la del país de llegada, en este caso España, y creo que es un problema que nuestra inmigración tenga este nivel educativo tan bajo, sino también podemos verlo desde la perspectiva de los países emisores. Y aquí vemos también un problema. Vemos, por ejemplo, la inmigración que sale de Marruecos. La que llega a España tiene un nivel educativo más bajo que la que va a Francia o a Bélgica. Rumanía. El porcentaje de esos rumanos que tienen un título universitario es muchísimo más alto entre los que van a Inglaterra que entre los que vienen a España. América Latina. Hicimos una encuesta en el Real Instituto Elcano entre latinoamericanos preguntando a dónde les gustaría emigrar, entre otras muchas cosas, si pudieran. Había una opción clara. Los que tenían estudios universitarios se querían ir a Estados Unidos. Los que tenían estudios más bajos venían a España. Es decir, hemos creado un modelo que atrae un tipo de cualificación, perdón, un tipo de inmigración muy poco cualificada, ¿no? Y yo creo que eso es un problema para el modelo de desarrollo de nuestro país. Pero a la vez tenemos otro problema o otro reto que es cómo vamos a hacer para que las segundas generaciones de inmigrantes tengan un nivel de cualificación más alto y puedan, por lo tanto, ocuparse en oficios, en profesiones más productivas y que por lo tanto pueden pagar mejores salarios, que por lo tanto pueden ofrecer cotizaciones más altas a la seguridad social y en sus vidas pueden acceder a posiciones de mayor estatus, de mayor satisfacción, de mayor satisfacción de sus expectativas, porque en las segundas generaciones, esto es algo que está muy estudiado, las segundas y sucesivas generaciones de inmigrantes no tienen las expectativas de sus padres, tienen otras, más altas que las de sus padres, porque ellos se comparan con sus coetáneos, con las personas de su edad que viven en el país y no con la situación que tenían sus padres en Perú, en Marruecos o donde sea, ¿no? Entonces, ya en España tenemos alrededor de 3 millones de personas que pertenecen a esta segunda generación, definidos como hijos de padre o madre nacidos en el extranjero, es decir, inmigrantes. Tenemos a un 32% del alumnado en primaria que es inmigrante o hijo de inmigrante, un 32%. Eso quiere decir, el peso de la población inmigrante en el país obviamente está aumentando muchísimo, entre otras cosas porque la natalidad de las mujeres españolas autóctonas sigue disminuyendo. Ha disminuido abruptamente en los últimos años, ¿no? El reto que esto se nos plantea como sociedad es cómo vamos a integrar a esas segundas generaciones que están experimentando graves problemas de fracaso escolar. El fracaso escolar entre lo definido como las personas, se define oficialmente como las personas que abandonan los estudios después de los 16 años, porque hasta los 16 años, como saben, la educación es obligatoria. Es muy alto en España, es alrededor del 33% entre los inmigrantes procedentes de hijos de padres procedentes de países de baja renta per cápita, ¿no? Esto es gravísimo.
Esto indica que nuestro sistema educativo está siendo incapaz de salvar las dificultades con que estos niños o adolescentes se incorporan al sistema educativo español, y está pronosticando un futuro que ya es bastante presente de fracaso de buena parte de esas segundas generaciones en su integración social, que pasa en primer lugar por su integración en el mercado laboral. Y como digo, esa integración en el mercado laboral de las segundas generaciones no va a ser satisfactoria para ellos si a lo que les condenamos es a puestos de muy baja cualificación. No, no imaginemos que la gente acepta fácilmente estar condenado de por vida a esas posiciones. Esto crea insatisfacción, esto crea riesgo de fractura social y es un peligro importante en el que estamos en buena parte ya, porque ya gran parte de las segundas generaciones se han incorporado al mercado laboral y ya estamos viendo cómo tienen una tasa de paro bastante notable, una tasa de ocupación más baja que la de sus progenitores, que a su vez es más baja que la de los autóctonos. Muy pocos de estas segundas generaciones están llegando a la universidad, un 25%, frente al 49% de la misma población de su edad entre los autóctonos. El informe PISA, tanto para España como en general para los países de la OCDE, muestra cómo los hijos de inmigrantes obtienen peores resultados educativos. Como decía, un 33% de los jóvenes inmigrantes o hijos de inmigrantes abandonan el sistema educativo de forma temprana. De hecho, España presenta la mayor tasa de abandono temprano de la educación de toda la Unión Europea, y es porque tenemos un porcentaje mucho mayor de población inmigrante. Sobre todo es preocupante lo que se refiere a los varones, mucho más que a las mujeres. Los varones, esto pasa también en la población autóctona, tienden mucho más a caer en esta situación de abandono del sistema educativo, ¿no? Otro elemento, bueno, ¿qué significa esto en términos de políticas? ¿Qué quiere esto decir? Pues quiere decir que España, que se ha gastado muy poco en su sistema migratorio, en la gestión de su sistema migratorio, España ha gastado poquísimo, lo que tiene que hacer es invertir muchísimo más en el sistema educativo, en el reforzamiento de la formación de los inmigrantes llegados como niños o adolescentes o de los hijos de inmigrantes ya nacidos aquí. Eso significa ofrecer guarderías a precios asequibles, porque muchos hijos de inmigrantes no pueden acceder a las guarderías, que son sobre todo una oferta privada. Ofrecer clases de refuerzo en primaria y secundaria obligatoria, más apoyo al estudio a domicilio, más actividades extraescolares gratuitas, una formación pública suficiente y pública. Insisto en lo de pública, porque ¿qué está ocurriendo con la formación profesional? La formación profesional tiene ahora muchísimos más alumnos de los que tenía antes, buena parte porque muchos de los inmigrantes están yendo a la formación profesional y eso es una buena noticia. La formación profesional, que era un déficit que tenía España, donde todo el mundo o era primaria, secundaria obligatoria y no más, o ya iban a la universidad. En España nos falta esa capa intermedia de la formación profesional que otros países europeos tienen y acoge a un 20-30% de la población. Eso no nos pasaba a nosotros, nos va a pasar en los próximos años gracias a este boom que estamos viviendo ahora de la formación profesional. Pero eso, que es una buena noticia, se está cubriendo esa oferta de formación profesional, sobre todo desde la oferta privada. Hay cientos de grandes empresas y pequeñas empresas invirtiendo en formación profesional. Bien, bienvenido sea, pero hay que hacer algo desde los poderes públicos para garantizar que todos pueden acceder a la formación profesional. Es decir, que los hijos de los que están en una peor situación económica, que son los inmigrantes, también puedan acceder a la formación profesional. También en la formación profesional los hijos de los inmigrantes tienen una mayor tasa de abandono que los autóctonos, pero algo habrá que hacer al respecto, porque lo que no podemos hacer es resignarnos a la idea de estamos criando a un grupo que será grande en el futuro de personas que por su fracaso escolar van a encontrarse siempre en una situación de precariedad en el mercado laboral.
Uno de los elementos también que señalaba Manuel es lo de, por suerte en España no tenemos guetos, y es verdad, en España no tenemos guetos porque los inmigrantes, primero porque tenemos una procedencia muy variada de los inmigrantes, con muchísimas naciones representadas, muchísimos orígenes, y los inmigrantes, sí, las ciudades sí están segmentadas, sí que hay barrios donde hay inmigrantes, o muchos inmigrantes, y barrios donde hay pocos o ninguno inmigrante, ¿no? Pero lo que no tenemos es una segmentación étnica. Tenemos una segmentación por inmigrantes o no inmigrantes, pero no tenemos un barrio chino, un barrio marroquí. Bueno, en Ceuta y Melilla sí, por razones obvias, ¿no? Pero en general en las grandes ciudades españolas, que es donde se concentra la inmigración, esa segmentación por barrios no es étnica, sino de origen. Es migrante, no migrante. Y se autorrefuerza, la segmentación se va autorreforzando, porque allí donde se concentran los inmigrantes, los precios de los pisos crecen menos que en los barrios donde no hay inmigrantes y eso a su vez los hace más accesibles para los inmigrantes, con lo cual estamos en la lógica económica que acaba provocando la formación de guetos. Pero que, ¿cuál es el elemento muy diferente en el caso español? Es que no tenemos una política pública de vivienda. Y esto que es una desgracia para todos nosotros, sobre todo para nuestros jóvenes, esto es una desgracia, en cierto modo tiene un resultado colateral, que es que nos ha salvado de la formación en España de esas banlieues francesas o esos barrios de vivienda pública donde en muchas ciudades europeas se concentra la inmigración de forma prácticamente absoluta, al 100%, ¿no? Eh, y esto nos tiene que hacer pensar, ahora que estamos exigiendo una vivienda, una política de vivienda pública en España, nos tiene que llevar a pensar que esa política de vivienda pública tiene que ser muy cuidadosa en el diseño de las fórmulas que elija para discernir quién tiene derecho al acceso a la vivienda pública, en qué condiciones se otorga el acceso a esa vivienda pública, porque corremos el riesgo, como digo, de, por ahora lejano, porque siendo realistas, no veo de dónde sale el dinero del Estado que ahora pueda hacer una oferta de vivienda pública tan grande en España como para solucionar en pocos años, digamos, el gravísimo problema que tenemos de acceso, de carestía de la vivienda. Carestía de la vivienda que por otro lado es a su vez resultado del crecimiento de la población, claro está. A su vez el crecimiento de la población es completamente debido a la inmigración. Otro aspecto político que ha señalado, bueno, estaba en el PowerPoint, que ha señalado Manuel, es el de la sostenibilidad política de este modelo, ¿no? Digamos, el primer elemento para garantizar la sostenibilidad política en democracia es la aceptación popular. Si nos encontramos en una sociedad donde grandes partes de la población están en contra de la recepción de más inmigrantes, por ejemplo, pues entonces, obviamente, en un sistema democrático pluralista y competitivo como es en el que vivimos, aparecerán partidos políticos, o ya existen, que beberán de eso y que harán de eso su lema electoral. Entonces, no sé, no estoy contando el tiempo que llevo, o sea que Bueno, avisadme. creo que si todavía tómate 4 o 5 minutos más si Vale, de quieres. acuerdo. El Adji Sí. se acaba de incorporar, lo cual él también tendrá su tiempo, aunque no ha podido escuchar vuestras Vale. presentaciones, ¿no? Adji, Entonces, bienvenido. decía, Carmen. sí, en relación con eso, los datos que ha presentado Manuel son del año 20, desgraciadamente, y las cosas han ido a peor desde entonces, en términos de el nivel de rechazo de la población española ante la inmigración. Ahora los datos que tenemos son bastante más preocupantes. España ha sido muy excepcional en este terreno. Bueno, hay que aclarar que España y Portugal, la península ibérica entera, hemos sido muy excepcionales en términos de opinión pública ante la inmigración durante muchísimos años, pero eso ya se está acabando. Entonces ahora estamos mucho más cerca de la media europea en términos de qué porcentaje de la población piensa que hay demasiados inmigrantes o que la política de inmigración debería ser más restrictiva o, por ejemplo, una reciente encuesta del CIS donde aparecía que
la inmigración se percibía como el principal motivo de conflicto social en España. El 66% de los entrevistados consideraba que existe un conflicto muy fuerte o fuerte entre inmigrantes y autóctonos. Ese 66% es más que los que decían lo mismo, existe un conflicto entre ricos y pobres, o jóvenes y mayores, o hombres o mujeres, ¿no? Era casi el mismo porcentaje de los que consideraban que hay un conflicto entre los trabajadores y los empresarios, ¿no? O otra encuesta de una empresa demoscópica, 40DB, la que hace las encuestas que suele publicar El País, donde mostraba que los conceptos que más se asocian con inmigración entre la población general son conceptos negativos como sobrecarga de servicios públicos, conflictividad social, inseguridad, etcétera, ¿no? Bueno, esto es un aviso a navegantes porque también hemos terminado con otra excepcionalidad española, que era la ausencia durante muchos años de un partido que hiciera de la inmigración su principal bandera. Hasta el año 2017 España era excepcional en esto, cuando prácticamente en toda Europa occidental, por no hablar de la oriental, había partidos que dedicaban su mensaje básicamente a combatir la inmigración, a veces solo la inmigración de origen musulmán, otras veces solo la inmigración irregular, otros la inmigración en general, ¿no? Esta excepcionalidad española, y eso hacía, esta inexistencia en España de un partido de ese tipo, eso hacía que los dos grandes partidos, PSOE y PP, pudieran pasar de puntillas sobre este tema, que era lo que han estado haciendo, es lo que han hecho durante mucho tiempo, lo cual tenía aspectos positivos y negativos. El más negativo era que esto no era un tema que se politizara, ¿no? La gente tenía sus opiniones, pero no estaba politizado en el sentido de no porque voto a fulano tengo que pensar X, que es lo que ocurre ahora con la inmigración, ¿no? Ahora, con la aparición de Vox, la llegada al Parlamento andaluz en el 2017, si no me equivoco, ha cambiado completamente este panorama. Ahora, con estos resultados de las encuestas y con Vox obteniendo los resultados que obtiene, la inmigración ha llegado para quedarse y va a seguir siendo ha llegado para quedarse en el panorama político, digamos, va a seguir siendo en los próximos años uno de los temas importantes sobre los que los partidos van a construir su mensaje a la población y sobre todo a los votantes. Bueno, y lo dejo ya aquí porque no quiero consumir más tiempo. Muy bien, Carmen. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Además, has abordado varias cuestiones muy importantes, todo lo que tiene que ver con la migración y la educación, lo que tiene que ver con migración con vivienda, lo que tiene que ver con migración y ciclo político de alguna manera. Son aspectos que están sobre la mesa y que bueno, pues ahora no sé si el H puedes intervenir, no sé si te he pronunciado bien el nombre, pero bueno, y bueno, pues bienvenido, lamento las incidencias, pero bueno, ya las ponencias se están grabando, con lo cual también podrás verla en su momento. Tienes la palabra, toma, pues, 10 minutos, 15 minutos, en fin, no más allá para que dé tiempo a una ronda. Muchas gracias. ¿Me escucháis? Perfectamente. Muy bien. Perdón por el retraso, he tenido problema técnica, pero ya estoy aquí. Me gustaría escuchar a las personas que estaban hablando y nada, pero no podemos hacer otra cosa. Así que lo siento mucho y os agradezco para darme esta oportunidad de estar con ustedes y en este tema tan importante que un foro que me identifico yo personalmente como ser humano, como inmigrante, también que vive aquí en Sevilla, Andalucía, España, en un contexto tan tenso, y pienso que es un foro que mm, debemos de organizar más foros entre inmigrantes y población
autóctona que viven aquí. Eh, yo, más que nada, me gustaría empezar por la inmigración forzada, porque mucha gente piensan que los inmigrantes vienen aquí porque quieren. Y, por ejemplo, en mi caso ha sido una inmigración forzada y la mayoría de la gente que vive hoy en día aquí, su inmigración igual es una inmigración forzada. Y es muy importante aclarar que nadie quiere dejar su vida atrás. Nadie quiere dejar su familia. Nadie quiere dejar su tierra donde ha compartido sonrisa, donde ha compartido lágrimas. Entonces, si dejamos todo eso, es que hay una historia detrás de todo eso. Ahora mismo estamos hablando de bulos, estamos hablando de discurso de odio, la falta de tolerancia que hay. Y para mí pienso que la defensa del bienestar de los inmigrantes debería ser hoy en día una prioridad para todos los seres humanos. Los seres humanos que son capaces de reflexionar, de reflexionar, que tener una reflexión crítica, ¿no? Dado que abandonar la zona de confort personal, a menudo, lo que estaba diciendo, no es una elección, ¿no? Una elección voluntaria. Eh, y hoy quien disfruta de una estabilidad y una tranquilidad puede enfrentar mañana en, en un sufrimiento, ¿no? Sin un previo aviso. Eh, Hace poco, aquí en España, hemos vivido un apagón, por ejemplo, y quiero reflexionar sobre eso y pienso que es una oportunidad para entender la vida de muchos inmigrantes. Si no me equivoco, ha sido solo, digo solo, pero no ha sido corto, pero espero que me vais a entender. Ha sido solo 10 horas, si no me equivoco, más o menos. Y había un pánico en las calles. Y que la gente se preocupa porque van a comer una comida fría. Y hay mucha gente que se van preocupado también por la gente que dependen de un aparato, que este aparato también depende de la electricidad en la casa. Y yo pienso que era una oportunidad para pensar por qué los inmigrantes arriesgan sus vidas montando en una patera durante varios días, durante 11 días en mi caso, y otras personas que no han logrado llegar. Eso nos puede también dar una oportunidad de reflexionar por qué la gente salta a la valla. Porque ha sido solo 10 horas, más o menos. Pero hay personas que no saben el concepto de la paz. Hay personas, miles de personas, que no saben lo que es la electricidad. Y esa gente, Europa, para tener electricidad, depende de sus recursos. Y son personas que no saben lo que es la electricidad. Yo este día, cuando la gente iba a comprar velas, me acuerdo en los años 2017, cuando tuve que estudiar y tenía que usar la vela para estudiar. Entonces, me acuerdo mucho, mucho de mi infancia. Entonces, en estos días, bueno, este momento, nos di cuenta de que nosotros tenemos límites como seres humanos, que hay un momento que lo más importante es buscar comida y salvar su vida. Pero como seres humanos, cuando todo eso pasa, nos volvemos a, a ver las diferencias, que soy lo que acaba de decir la mujer, que soy rico, esa persona es pobre, que soy musulmán, esa persona es cristiano, que soy negro, esa persona no sé qué, no sé cuánto.
Y para mí lo más importante es saber que una raza única que es el ser, como se dice, la raza humana. También me duele mucho la ignorancia de la población sobre la inmigración. Me entristece también la manipulación de los políticos que crean un bulo y fomentan el odio entre la población y los inmigrantes. Os voy a dar un ejemplo que es una experiencia que he vivido con un chaval de aquí, de Sevilla, que ha tenido muchos problemas y su madre le ha denunciado porque fumaba, hacía muchas cosas, ¿no? Y al conocerme, siempre quería salir conmigo, pero yo no, en estos rollos no quería. Y hoy en día está estudiando, tiene una vida normal. Y sus padres son muy de derecha, empresarios que tienen mucho dinero, y el tío, bueno, votaba por Vox, votaba por Vox. Y cuando ha terminado todos sus momentos difíciles, cuando salíamos para tomar algo, yo no tenía, fue él que pagaba. Y un día yo le he preguntado, pero tú votas por Vox. Me dices que sí. Y le he preguntado, ¿qué piensas sobre la inmigración? Y empieza a decir todo lo que la gente suele decir. Son personas que vienen a robarnos el trabajo, son personas que vienen y nos quita la seguridad, no sé qué, no sé cuánto. Todo lo que la gente suele decir. Y le he dicho, mira, tú me conoces a mí. ¿Tú piensas que yo estoy recibiendo como se dice, paguita? Me ha dicho que no. Tú conoces toda mi vida. Entonces, porque tú crees a personas que están en los medios y tú, que yo soy tu hermano, que tú me conoces, sabes toda mi vida, ¿por qué no quieres entender mi vida? Y desde entonces, él me ha dicho, es que yo no voy a votar por la izquierda, pero tampoco voy a seguir votando por Vox, porque ahora yo no sé a quién tengo que creer. Le he dicho, no, tú ya sabes lo que es mi vida, sabes lo difícil que estoy viviendo, que en estos momentos yo no tenía papeles ni nada, pero tampoco recibía nada. Entonces, tú tienes la posibilidad de saber lo que es mentira y lo que es la realidad. Entonces, desde allí también estoy pensando de que nosotros también tenemos la responsabilidad de hablar directamente con la población, con quién tenemos que hablar. Porque aquí en este foro, o las charlas que suelen ir y tal, siempre viene gente que me suena a su cara hace 4 años. Las manifestaciones en la calle siempre van las mismas personas y son las mismas personas que votan por la izquierda, son las mismas personas que suelen estar por los inmigrantes y los derechos humanos. Entonces, no estamos evolucionando, siempre somos lo mismo. Entonces, para mí, tenemos que intentar también charlar con los demás, porque los políticos que están hablando mal, porque yo considero que la inmigración no es necesaria, es imprescindible. España necesita la inmigración. Y los políticos que suelen decir esas cosas no son tontos, no es que desconocen la realidad, es que no le interesan. Pero lo que me preocupa a mí es la ignorancia, las personas que no saben. Y nuestra generación, nosotros tenemos problema de formación. Tenemos problema de formación porque no solemos leer. No sabemos, por ejemplo, que esta media está aquí por la derecha o la izquierda. O esta persona cuando escribe solo suele ser negativa por la población, por los inmigrantes. Tenemos ese problema nosotros, mi generación me refiero. Y la mayoría de la gente que ahora vota por Vox son los jóvenes, son personas que no le interesan la información. Entonces siguen, como se dice, los bulos. Entonces nosotros como actores
Nosotros que queremos cambiar el imaginario colectivo que existe sobre la inmigración, ¿cómo podemos generar espacio para que el migrante sea actor de su propia historia? Hablar con esta gente, intentar tener conexión con esta gente para, para parar esa ignorancia. También otra cosas que me preocupan mucho, mucho, mucho son las situaciones que orteguen con instrucciones que no responden a las necesidades reales de los inmigrantes. Lo que puede, como se dice, generar aún más problemas. Al final, la gente que suelen trabajar con los inmigrantes, que están en los centros, son personas que suelen tener problemas con los chicos, porque reciben ayuda, ayuda entre comillas para los inmigrantes, pero realmente lo que quieren dar a los inmigrantes no es las necesidades, porque a la hora de dar este dinero, no suelen hablar con los inmigrantes. Oye, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Por qué estás aquí? No. Entonces, para mí, hay que incluir los inmigrantes a las decisiones. A la hora de cambiar la ley, el 20 de mayo va a haber el nuevo reglamento de extranjería, pero sabemos todo que la ley de extranjería es una ley que mata, es una ley que tortura y no nos ayuda. En vez de ser un puente hacia la integración, es una barrera. Y todo eso pasa porque no nos suelen escuchar, no saben nuestros problemas, el sufrimiento que tenemos. Porque la mayoría de la gente que tomen las decisiones no son inmigrantes. ¿Y qué pasa si yo quiero estar en el lugar de Carmen? Tengo que hablar con ella. Oye, Carmen, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Por qué estás aquí? Porque mucha gente dice, yo entiendo lo que estás, lo que te está pasando. No, no entiendes lo que me está pasando. Escúchame a mí. Entonces, para mí, debemos incluir los inmigrantes en los centros como trabajadores sociales. A la hora de modificar las leyes, también hay que intentar incluir y escuchar a los inmigrantes, pero lo más importante es siempre lo que suele decir tener diálogo plural entre los inmigrantes y la población autóctona. Eso es súper importante y para mí es imprescindible para ganar la lucha. Si no, la derecha, la ultraderecha derecha van a seguir ganando el espacio en España y en toda Europa y lo están haciendo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Seguimos con lo que solemos hacer. No estamos presentes en las redes sociales, no estamos presentes estamos, pero que no somos muchos. Y es como si no sabemos por dónde tenemos que caminar. Y pienso que tenemos de hacer más foros, pero que sean mucho más abiertos. Está bien hacerlo así, empezar por así, pero ver próximamente cómo lo podemos hacer, invitando también la población autóctona, sobre todo a los jóvenes, porque ya es muy difícil cambiar la idea de una persona que ha visto España, que ha sido, como se dice, que ha sido hijo de inmigrante y ahora mismo esa persona no quiere ser padre de una persona xenófoba. Pero las personas que no saben nada, no, mi generación, que no saben nada de la historia de España, y que está aquí personas que están en contra de esta inmigración, que es imprescindible para España, pues esta persona hay que decirle la verdad. Hay que explicarle que sin la inmigración, España se paraliza. ¿Cómo podemos pagar las pensiones sin los inmigrantes? Sin los inmigrantes, ¿quién va a estar en Huelva, en las fresas? Sin los inmigrantes, quién va a cuidar a los mayores? Entonces, para mí, eh, solo se trata de decir la gente
lo que estáis diciendo, yo he leído lo que me ha pasado, Antonio, los datos, porque se trata solo de decir, mira, estos son datos y esos son relatos. Y ya está, y ya está. Entonces, para mí es lo que realmente tenemos que hacer y dar voz a los inmigrantes. Enhorabuena lo que estáis haciendo y me alegro mucho de participar en este foro y vuelvo a pedir disculpa por entrar tan tarde. Gracias. Muchas gracias, Sachi. Eh, Rosa me acaba de mandar un mensaje de que, aunque estaba citada para las pruebas a las 7 de la tarde, hay 11 personas por delante de ellas a las 8:15 o a las 8, que lo siente mucho. Estamos ante una víctima del sistema sanitario, al menos por lo menos la pueden atender, ¿no? Espero que en otro momento, quizás con los sindicatos, podamos plantear una sesión específica, ¿no? Muchas gracias a los tres ponentes. Creo que han salido temas, bueno, de esta realidad compleja que es la emigración, con muchísimas dimensiones, ya no solo la inmigración, sino también el- el- la integración, o vamos, en definitiva, la integración. Y creo que podemos hacer una primera ronda de intervenciones, todos contra todos, llamarlo así, conforme creáis más conveniente, ¿no? Y no sé si alguien se anima a arrancar y, ronda, si no yo tengo algunas cosas, pero prefiero que comentéis los demás, ¿no? Joan, tú que sueles tener, mira, Joan ha pedido la palabra ya. Vale, Joan, toda tuya. Me han parecido estupendas las tres presentaciones y empezaría por lo que ha dicho Elagi, que las políticas migratorias las hacemos los que no somos migrantes. Por tanto, eso es un gran fallo. Es decir, deberemos intentar más el diálogo porque si no es imposible que se resuelva ese problema. Un problema que tal como han planteado Manuel y Carmen, en realidad no es problema. En este momento es una suerte para la economía española, para la sociedad española, que nos ha permitido un cierto avance, evidentemente con problemas quizá en el futuro, con un cierto pies de plomo, pero que de algún modo es un tema. Pero a cambio en la sociedad, quizá por esa manipulación política, se ve como un conflicto. Se ve como un conflicto, por ejemplo, entre la competencia entre las clases más pobres nativas españolas que compiten con puestos de trabajo de migrantes. Al mismo tiempo, se destaca mucho el tema de la inmigración irregular, que es muy pequeña y además, como ha dicho Elijah, son gente que los más necesitados, los que huyen de problemas, que no pueden vivir en su país. Pero a esto, de algún modo, lo exacerbamos. Quizá tendríamos que hablar en el discurso político con más claridad, hablando a la vez de las realidades de lo que representa la inmigración, las ventajas y los inconvenientes que genera y, por tanto, lo que tendremos que corregir. Quizá en ese sentido hemos simplificado los debates. La izquierda solo ve ventajas y defender derechos humanos y a cambio la derecha solo ve inconvenientes y problemas sociales. Probablemente tenemos que integrar más el discurso y quizá eso es lo que me gustaría que opinarais. A ver, Yo solo quería un poco, eh, al hilo de lo que habéis hablado, recalcar dos o tres asuntos. Uno, yo creo que habéis planteado políticas, habéis planteado situaciones, la perspectiva económica, la perspectiva desde distintos frentes, la perspectiva social. Creo que la tía ha planteado un asunto que hasta que no había salido y que conviene quizás desarrollar a futuro, y es el frente político, entendiendo por político todo lo que es la integración de la quinta parte de la población española hoy en la sociedad española. Eso es política
de muchas maneras. No es una política de inmigración. Como Carmen señalaba, por ejemplo, encierra una política educativa, cambios profundos en la política educativa, muchos de ellos que ya estaban aplazados y que esto lo que hacen es esta nueva eclosión demográfica, por llamarlo así, pues esos matices, lo extrema. Lo mismo sucede hoy con el ámbito de la vivienda, lo mismo puede suceder en ámbitos sanitarios, de servicios. Son asuntos que han de tener un tratamiento en el plano de la política. Por otro lado, creo que ahí hay algo, hay un reto que deberíamos de retomar en algún momento y quizás plantear. Porque no es un tratamiento, alguien lo decía ahora mismo, no estamos hablando de algo que podamos decir sí o no, ¿no? Es que hay el 20% de la población española, el veintitantos por ciento de la población española. No estamos como hace 15 años. Hoy esta población, ahí lo ponían los números de Andalucía, en Andalucía ahora mismo hay 7 millones de personas nacidas en Andalucía y 1.100.000 de extranjeros nacidos fuera de España. Y es una región donde el peso de la extranjería es todavía inferior al medio comportamiento español. Y a mí aún así me parece muchísimo. Estamos hablando de una sociedad que está reconstruyéndose de alguna forma y que convendría que se reconstruyera de la manera más sana posible. Habéis planteado un tema muy importante y además, que no, aunque no los que habéis intervenido no lo sabéis, la educación es un asunto recurrente para nuestra asociación. Nunca, en los 4 o 5 años que llevamos hablando, nunca había salido el tema en nuestros debates, el tema de qué retos plantea la inmigración al sistema educativo. Se han matizado, Carmen ha presentado unos cuantos, no pocos, supongo que es un campo muy extenso al que profundizar, pero está claro que está ahí y es un campo de una magnitud tremenda. Porque además, y lo decía creo Carmen y creo que Manuel, vale, han venido muchos inmigrantes ahora, sobre todo viendo Andalucía, a que han venido a los trabajos que nadie quería. Los trabajos primero temporeros, estrictamente temporeros, que básicamente han sido cubiertos por personas del norte de África. Es muy raro ver a un latinoamericano en el campo, pero sin embargo Huelva, Granada, Málaga, Almería y un poco Cádiz está llena de inmigrantes norteafricanos en el campo, temporeros básicamente, pero que ya empiezan a residir aquí y a establecerse. Y está la que yo llamo un poco la segunda oleada de personas que han venido a cuidar a españoles o a cubrir puestos en servicios públicos que los españoles ya no querían. Recogida de basura, jardinería, mantenimiento de carreteras, puestos de trabajos duros normalmente. Esos puestos sí que se han cubierto, se están cubriendo con la demanda, con la oferta de europeos, comunitarios y no comunitarios, y de latinoamericanos, que son masivos en el mundo de los cuidados. Esas personas hoy se están como buscando la vida, van poco a poco trabando una sociedad, pero eso es muy poco estable y como creo que habéis insistido tanto Manuel como Carmen, eso no consolida un futuro. El futuro se debe consolidar, al menos desde la perspectiva regional, sobre unas bases más sólidas. El conocimiento, la cualificación, son retos que están ahí. Y esos son retos que afectan a la segunda generación, que ya está aquí. Por tanto, creo que la puesta sobre la mesa de los retos educativos, con todo lo que eso conlleva de costes, de no solo, como en cierto modo decía Lachi, de que en los centros educativos se conozca mejor la inmigración o no, es que los centros educativos están llenos de niños de la inmigración
Carmen hablaba de un 30 y tantos por ciento de la población de los estudios básicos, o como se llame eso ahora, que, que están cubiertos por niños de inmigrantes. A esos niños no hay que hablarles de la inmigración, ya lo saben. Lo que hay es que ver qué puede conseguir para que su trayectoria formativa tenga el mayor éxito posible, supongo. Entonces, la formación se abre como un reto, por lo menos lo digo un poco en términos de asociación, que creo que lo que habéis planteado es una enseñanza muy grande para nuestra propia tarea a futuro. La parte política está también ahí, y ya no solamente en términos de instituciones, hay un déficit tremendo de presencia inmigrante en las instituciones, pero no porque el inmigrante tenga que tener una silla especial, sino porque el partido político o el sindicato o la asociación de vecinos han de estar ahí porque son vecinos y una parte ya son ciudadanos. Entonces, no es solamente construir políticas desde arriba, es hacer política desde abajo, que es un reto que las instituciones españolas ya le cuesta. Me hubiera gustado en ese sentido que hubiera estado Rosa Perges, porque a lo mejor nos podía ilustrar qué tiene hoy comisiones en la cabeza para afrontar ese reto, ¿no? Y bueno, yo por lo menos desde el lado asociación quería, para nuestros asociados, quedarme con esos mensajes, cómo trabar la inmigración y la vida política, cómo trabar la inmigración y el plano educativo. Más allá está lo que la chica ha comentado, que es muy importante, y es claridad, información, datos frente a relatos que has dicho, ¿no? Eh, ¿Cómo hacer eso? No lo sé, pero es verdad que es un gran reto, que todo el mundo lo tiene planteado desde hace muchos años, pero que desgraciadamente no consigue pulsarse la tecla adecuada para resolverlo, ¿no? Sí, pero desde la asociación, por lo menos, me gustaría dejar eso encima de la mesa. Muchachos, ¿qué decís? Yo tengo la pedida de la palabra. Sí. Carlos y Antonio tenéis la palabra. Bueno, yo querría plantear tres cuestiones. Yo creo que vienen malos tiempos para los inmigrantes, vamos, en el sentido, no los que ya estén dentro, que bueno, que ahora hablaremos de eso, pero de los que quieran entrar, porque las políticas europeas yo creo que se van a eso, a complicar porque la ultraderecha va reclamando esos nacionalismos que van en contra de que la inmigración se produzca. Y hombre, a mí lo que me produce una sensación extraña es que las poblaciones autóctonas, como dice Laggi, eh, os consideran intrusos, o sea, os siguen considerando intrusos aunque estéis aportando, digamos, al sistema, aunque tengáis un puesto de trabajo. Como tú decías, la ley de extranjería no hace más que crear complicaciones para que uno no pueda dejar de ser extranjero durante muchos años e indudablemente eso hace relegar una situación y manteneros como inmigrantes en lugar de ciudadanos de plena derecho como deberíais de ser. O sea, yo creo que hay que distinguir dos problemas distintos en la inmigración. Uno es cómo se va a regularizar la entrada para que pueda haber, digamos, un flujo limpio, como queráis llamarlo, y yo creo que en eso hay que plantear que la entrada de inmigrantes y la necesidad de inmigrantes de un país deberían de ponerse más acordes, o sea, de forma que realmente no se puede echar a los inmigrantes de un país porque son parte integrante del país. Pero también hay que entender que ese concepto de ciudadanía autóctona que cada vez se está poniendo más en vigor va en contra de, bueno, de esa ciudadanía plena, de esa raza humana, como decía antes allí también, que era otro planteamiento que puede ser importante. Y una cosa que dijo ante Manuel Hidalgo y que yo creo que hay que recomponer de alguna manera es el tema de la cualificación de los inmigrantes. O sea, bueno, es otra de las dificultades que se ponen en este país. Muchos de los inmigrantes llegan con una cualificación adecuada y no se les acepta en el país dicha cualificación. O sea, tú coges y obtienes a inmigrantes que son
o que tienen un puesto de trabajo de camarero, pero son licenciados o titulados universitarios, pero no se les reconoce el título como tal, ¿no? Entonces, esa es otra. Yo es que creo que hoy, y en eso le vuelvo a dar la razón a él allí, la ley de extranjería lo que hace es poner dificultades para que se puedan integrar socialmente los inmigrantes existentes. Y eso es incomprensible. O sea, cuando todo el mundo reconoce la campaña que hizo la Sexta hace un mes o 2 meses de la necesidad de los inmigrantes, deja bien claro a la población que sin ellos no podemos mantener determinados servicios. Carmen también lo ha dicho con claridad desde el momento en que hay servicios que se usan, o perdón, que se resuelven porque la inmigración existe. Entonces, sin embargo, las leyes que ponemos en marcha lo que hacen es dificultar la situación. Bueno, yo sí creo que hay que regularizar el tema de entrada-necesidad, tiene que haber un orden, digamos, de situación, pero a todo el que está allá adentro no puede considerársele un intruso, tiene que considerársele de ciudadanía plena y dejar de poner dificultades para que pueda ser ciudadano, cuando además eso contribuye, paga impuestos, resulta que gracias a ellos tenemos pensiones muchos de nosotros, etcétera, etcétera. Y me parece que es una doble, cuando además es que voy pensando por el camino, cuando además resulta que premiamos a quien porque pone $500,000 en comprarse un piso, a ese le damos la ciudadanía automática. O sea, y ese no contribuye en nada al país. O sea, ese lo único que hace es obtener beneficio personal, pero al país no le damos nada. Y sin embargo, sí que le damos condiciones de ciudadanía que no le permitimos, digamos, al inmigrante que llega, eso, de una manera forzada normalmente. Hombre, a mí me parece que la solución mejor que podría tener la inmigración es que no tuvieran que salir, efectivamente, que en sus propios países se pudieran quedar. No sé por qué esas políticas no se desarrollan o no es fácil que se puedan desarrollar con facilidad, pero que indudablemente esa es la mejor solución, que quien venga, venga porque quiere, no porque lo echan de su país. Y realmente lo que tenemos que intentar es, quien tenga desarrollo, facilitar que puedan, digamos, quedarse los que quieran quedarse en su propio país. Ya no hablo, perdonad. Manuel Hidalgo. Sí, sí, no, Y luego, perdona, Antonio, tú querías hablar también, ¿no? Vale. Luego. sí, nada, un breve comentario. Me vaya a disculpar porque me ha surgido una cosa familiar y me voy a tener que ir en 5 minutos. En 5 minutos nos vamos todos, no te preocupes. Yo creo que todo lo que estáis comentando, Carlos, y el allí, y por supuesto lo que ha comentado Carmen, yo creo que es muy importante y relevante. Sí es verdad que al margen también de algunas cuestiones que son particularmente asociadas y que son derivadas precisamente de la situación de la inmigración y políticas migratorias, también es verdad que ellos son los migrantes, creo que Carlos lo has comentado, pero no sé si lo has hecho desde esa perspectiva, pero yo lo voy a matizar también en esa perspectiva, es decir, voy a añadir a lo que has dicho, no voy a hacer ninguna enmienda porque estoy absolutamente de acuerdo. Son víctimas muchas veces de los propios problemas políticos y administrativos y burocráticos que tenemos en nuestro país. Carmen lo ha comentado, el problema educativo. El problema educativo es fundamental, pero no es un problema educativo que tengan los migrantes por ser migrantes solo por eso, sino porque lo tiene también buena parte de la sociedad española en donde ellos se integran. Hemos hablado del nivel educativo que traen, es verdad que muchos traen un nivel educativo que después, precisamente por el problema también burocrático de este país, es decir, cualquier papel, pero no solo los migrantes, es decir, yo tengo compañeros que tienen dificultades para poder demostrar en Países Bajos que son graduados y licenciados porque aquí los requisitos para que puedan llevar un título son importantes, pero ya no digamos de vuelta. Voy a decir una anécdota. Yo tengo un amigo mío neerlandés de Países Bajos que obviamente es una persona universitaria con una cualificación elevadísima y que tuvo problemas duros y importantes para poder demostrar cuál era su cualificación. Claro, eso en alguien que es universitario, pues el problema es importante, pero si ya vienes de países en donde encima te estigmatizan por otras razones, pues ya no digamos cuáles, ¿no? Por lo tanto, son problemas que ellos, yo creo, los inmigrantes lo sufren el doble, el doble. Tenemos un problema de carácter educativo, tenemos un problema de carácter de formación. Efectivamente, tenemos una sociedad que cambia muy rápidamente. Por ejemplo, las cuestiones de carácter tecnológico.
Y esos problemas lo sufre todo tipo de trabajador, pero también nuevamente, evidentemente, en este caso es mucho más importante. Y no hay una política, ya no solo asociada con la migración, no hay una política general de formación del mercado de trabajo. No estoy hablando de educación, que ya lo hemos comentado y Carmen lo ha desarrollado perfectamente. Problema de carácter formativo, las políticas activas de empleo, para los cuales los inmigrantes serían un colectivo donde podría enriquecerse mucho su aportación al mercado de trabajo si esas políticas activas fueran las que necesitamos. Pues estas políticas activas en España han pasado desapercibidas durante décadas. Ahora parece que se está empezando a plantear algunas cuestiones y, por supuesto, también otras de carácter asociadas, como he dicho, al cambio tecnológico. En definitiva, ¿qué quieres que digamos? Es decir, España es un país maravilloso. Yo creo que tenemos muchos activos que hacen que nuestro país sea atractivo a la inmigración y estamos en suerte por ello, pero también es un país que adolece una serie de problemas que en este caso para la población migrante pues esos problemas los amplifican por diversos motivos, por efectos composición o por razones de carácter cultural, ¿no? Y esto es lo que hay, es decir, lo que es bueno para todos los españoles va a ser bueno para ellos, aparte de que evidentemente, como yo creo que ha comentado el allí, es absolutamente necesario reformular las políticas migratorias teniendo en cuenta cuáles son sus necesidades y que sean ellos los que aporten para que la podamos construir de una forma mucho más integradora. Pues muchas gracias, Antonio. Y si queréis, con Gracias. esto cerramos ya, cerramos un poquito la reunión. Bueno, es evidente que toda política pública, si se quiere diseñar bien diseñada, hay que contar con la participación de los interesados, colectivo afectado o interesado. Lo que pasa es que yo quería manifestar una duda que tengo, y es que todas las políticas públicas, digamos, convencionales, digo convencionales, pensemos en la política educativa o la sanitaria, los expertos en gestión pública hablan de que el colectivo se integra de dos sectores. Por un lado, los proveedores y por otro, los usuarios. Política educativa. Los profesores somos los proveedores, los alumnos son los usuarios. A veces hay una cierta tensión o conflicto entre esas dos partes. La política sanitaria, a un lado está el personal médico, sanitario, al otro lado estamos los enfermos. Es una dualidad. Yo no consigo responder a la pregunta cuál sería la dualidad de referencia en el ámbito de la política de inmigración. ¿Cuál sería la dualidad que puede existir en ese colectivo que pudiera servir como una palanca constructiva para diseñar una buena política pública? Lo digo, perdón, como pura ignorancia, ¿no? No acabo de descubrir cómo podría diseñarse esa dualidad de dos bandas, de dos colectivos, de lo que los expertos en gestión pública llaman proveedores y usuarios. Muy bien. ¿Queréis, Carmen, y a ti cerrar con algún comentario, alguna observación? Y si os parece, para no dilatar más, son ya las 9:20. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado. Os mandaremos una pequeña nota de lo que aquí salga también. Os mandaremos, a medida que os tendremos al corriente de las cosas que hagamos en el futuro, porque creo que este tema de la migración va a entrar en nuestra agenda de trabajo los próximos meses. Lo vamos a tener presente a partir de ahora, los próximos meses. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y un placer veros a algunos. Chao. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Saludos a todos. Gracias, gracias. Adiós. Hasta luego. Nachi, muchas Hasta gracias. luego, buenas noches. Buenas noches. Chao. Gracias, buenas noches. Nachi, muchas gracias a ti. Y perdón por las Gracias. dificultades. Ay, lo siento No, mucho. eres y tú, no eres pasa tú el nada. que lo ha sufrido, nosotros no. Ya, O sea, ya. yo he intentado Pero buscar no pasa cómo nada. solucionártelo, vamos a No pasa nada. Ha sido un placer, de verdad. Muy bien, hasta luego. Ok, Venga, gracias. ok, chao. Gracias. Chao. Carlos, ¿ha habido muchos problemas de conexión o qué? No, nada más que No, él, vamos que. Pero además yo me he conectado, digamos, en paralelo para ver si eran dificultades y no he entendido por qué no se puede, porque tú creas una cuenta de Zoom inmediata y eso te lleva directamente a unirte a la... a la reunión, ¿no? Sí, Bueno, yo de todas maneras le mandé el código
de incorporación a la reunión, por si a eso le servía. No sé cómo lo ha resuelto al final, pero bueno, lo ha resuelto. También le mandé un artículo de cómo resolver el problema de incorporación. Pero Ha bueno, conseguido incorporarse, se ha ¿no? incorporado. Así que, pues bueno, venga, buenas noches. Hasta luego. Bueno.